Hola a todos, yo soy el profesor Pedro Pieruzzini del Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes. Y en este segmento vamos a disertar sobre las vías descendentes. Primero que todo haremos un breve repaso sobre los reflejos. Recordaremos cuáles son los receptores periféricos del arco reflejo miotático. Haremos una breve reseña sobre dicho reflejo y conectaremos tanto las vías ascendentes como los centros medulares como las vías eferentes. También haremos principal énfasis en la función de la motoneurona gamma. Veremos la diferencia entre gamma, motoneurona estática, y gamma, motoneurona dinámica, y cómo estas motoneuronas modifican al uso neuromuscular. Seguidamente haremos una breve reseña sobre las vías descendentes. Haremos también una breve reseña sobre la función de todas dichas vías. Luego haremos una descripción detallada sobre cada una de las vías y cómo influyen sobre los movimientos reflejos de la médula espinal. Finalmente, haremos una descripción detallada de la vía córtico-espinal y cómo esta vía se relaciona con las alfa-motoneuronas de la médula espinal para iniciar los movimientos voluntarios. Sin más preámbulo, comenzamos. Primero que todo, es indispensable definir qué son los movimientos reflejos. Sherrington definió los reflejos como movimientos estereotipados provocados por la activación de receptores en la piel o en el músculo. Recordando al arco reflejo miotático, establecíamos que el arco reflejo miotático estaba compuesto primeramente por un receptor periférico, el cual se denominaba uso neuromuscular, y era un receptor que era sensible al estiramiento del músculo. Dicho receptor tenía asociada una fibra que era una neurona aferente, la cual, dependiendo de la actividad de dicho receptor, generaba potenciales de acción e ingresaba por las raíces posteriores de la médula espinal e iba hacia las raíces anteriores, donde hacía sinapsis con las motoneuronas alfa. Dichas motoneuronas alfa, al ser estimuladas, generaban un potencial de acción que transmitían a través de su axón, y este axón salía por las astas anteriores de la médula espinal y se relacionaba con el efector, que era el mismo músculo en donde se había generado el estímulo a través del uso neuromuscular. Y eso causaba en el músculo un potencial de acción y finalmente la contracción muscular. Esto es lo que se denomina el arco reflejo miotático. Importante es saber cuáles son las relaciones de este receptor periférico con las neuronas sensitivas que llevan la información hasta la médula espinal. Fíjense ustedes que hay dos tipos de neuronas sensitivas. Una neurona que es tipo 1 y una neurona que es tipo 2. La neurona sensitiva tipo 1 abarca todas las fibras del uso neuromuscular. La neurona tipo 2 abarca desde las fibras anuloespirales, abarca solamente las estáticas y todas las fibras en cadena nuclear. Y fíjense ustedes que eferentes
hay también dos tipos de fibra. Es decir, dos neuronas motoras que contribuyen a modificar el alargamiento o el encogimiento, o mejor dicho, el estiramiento de ese uso neuromuscular. Unas motoneuronas gamma denominadas estáticas que inervan a las fibras denominadas estáticas y otras denominadas dinámicas que inervan a las fibras denominadas dinámicas. Si ustedes observan al lado derecho de sus pantallas, tenemos la activación de ese uso neuromuscular acorde tanto a las fibras dinámicas como a las fibras estáticas. Y fíjense ustedes que las fibras dinámicas se activan solamente cuando hay cambios del estado inicial de ese uso. Y luego del estado inicial volvería a un estado basal en donde hay una activación basal de la fibra aferente. Esa activación basal de la fibra aferente se mantiene por la motoneurona gamma dinámica, que es la que, valga la redundancia, mantiene una longitud específica del uso neuromuscular. Esa longitud del uso neuromuscular viene regulada por aferencias que vienen desde partes superiores del encéfalo. Fíjense ustedes que cuando la respuesta de la fibra muscular estática se modifica también el estado de acortamiento o de estiramiento de ese uso neuromuscular y por consiguiente se modificará las aferencias dadas o los disparos realizados por las fibras sensitivas. Cuando se estimulan dichas fibras estáticas, pues habrá un mayor nivel de tono o de contracción del músculo. Las fibras dinámicas solamente actuarán en momentos de cambios, sea por un estímulo externo fundamentalmente. Ahora bien, aquí tenemos nuevamente el panorama. Tenemos a las fibras aferentes que ingresan por la parte posterior, es decir, por las astas posteriores de la médula espinal y hacen sinapsis con las motoneuronas alfa. Y esas motoneuronas alfa hacen sinapsis con las fibras extrafusales del uso. Las motoneuronas gamma, que son estáticas y dinámicas, hacen sinapsis con las fibras intrafusales del uso. Y esas fibras intrafusales determinarán el estiramiento de ese uso neuromuscular y por consiguiente la retroalimentación a las fibras aferentes. Y estas fibras aferentes también influirán, por supuesto, sobre las alfa motoneuronas y por consiguiente se influenciará la contracción de las fibras extrafusales y también la contracción del músculo en su conjunto. Fíjense ustedes que la contracción muscular basal es la resistencia basal que opone el músculo hacia su movimiento. Si ustedes agarran cualquier músculo y lo tocan, ven que tiene un tono basal. Cuando mueven la articulación y simulan el movimiento que normalmente tendría en ese músculo
ofrece una resistencia. Esa resistencia es ofrecida debido a la contracción basal que tiene el músculo. Y esa contracción basal del músculo es medida directa de la activación de las motoneuronas gamma. Esas motoneuronas gamma a su vez están influenciadas por neuronas superiores que inducen su actividad. Y al inducir su actividad, indirectamente están manteniendo un grado de contracción inicial sobre el músculo a través del circuito. Ahora bien, de las vías descendentes, cuando hacemos un corte transversal de la médula espinal, observamos que la médula espinal tiene la forma de H, en donde está, o la forma de mariposa, en donde se encuentran todas las o todos los cuerpos celulares de las neuronas y se dividen astas anteriores y astas posteriores. En los segmentos toracolumbares observaremos también astas laterales. Recuerden ustedes que el cordón dorsal estaba entre la emergencia de las astas posteriores. Entre la emergencia de las raíces que entraban en el asta posterior y la salida del asta anterior estaban los cordones laterales, y entre las dos raíces anteriores estaban los cordones ventrales. Esto lo discutimos con muchísimo detalle cuando disertamos en nuestras clases de neuroanatomía sobre médula espinal. Fíjense ustedes que hay una distribución específica en las astas anteriores que controlan la musculatura. Y esa distribución va desde el centro hasta la periferia. En el centro se encuentran los músculos o las motoneuronas que inervarán los músculos que se encuentran más hacia la línea media, y a medida que nos desplazamos a la periferia, encontramos las motoneuronas que inervarán a los músculos más distales. También a los músculos de la parte anterior se encuentran más hacia posterior, y los de la parte posterior se encuentran más hacia anterior. Fíjense ustedes esta distribución. Y esto es una distribución somatotópica de las inervaciones motoras de los segmentos musculares. Importante destacar en esta lámina es que también hay una distribución específica por donde las vías descendentes, y valga la redundancia, descienden a través de dichos cordones. Las que descienden por el cordón anterior van a distribuir sus eferencias fundamentalmente a las motoneuronas alfa y a las motoneuronas gamma, que se encuentran relacionadas con la musculatura de la parte media. Las que vienen por los cordones laterales, es decir, en la vía córtico-espinal o piramidal, va a distribuir sus eferencias hacia las motoneuronas que inervan a las extremidades. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque podemos desde ya inferir cuál es el rol de cada una de estas vías descendentes, estando las relacionadas con la parte o los cordones anteriores hacia el establecimiento
de la postura y el equilibrio. Y la de los cordones laterales hacia el movimiento voluntario de las extremidades. Aquí observamos en este esquema que está en la parte izquierda de sus pantallas cómo las motoneuronas que se generan en la corteza cerebral van por la parte lateral que hemos visto aquí, pero hay también unas que van hacia la parte ventral y se relacionan fundamentalmente con las motoneuronas que inervan a las partes, a las extremidades del cuerpo. Y las motoneuronas que se generan en el tallo cerebral descienden por la parte anterior o el cordón anterior y se relacionan con las motoneuronas que están hacia la línea media o cercano a esa línea media. Es importante destacar desde este nivel que estas motoneuronas a las que nos referimos son superiores. Entonces tenemos motoneuronas inferiores, que serían las motoneuronas alfa y la motoneurona gamma, y motoneuronas superiores, que serían las que vienen desde los niveles superiores, ya sean desde el tallo cerebral o desde la corteza cerebral. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Y recuerden ustedes que la definición de Sherrington de la vía final común es que la vía final común, la que va a producir como tal el movimiento, es la motoneurona alfa, es decir, la motoneurona inferior. Ahora bien, ¿cuáles son las principales funciones de las vías descendentes? Las tres principales funciones de esas vías descendentes son, número 1, facilitar los reflejos de extensión para mantener al cuerpo en una postura erecta contra la gravedad. Número 2, transitoriamente inhibir esos reflejos posturales para permitir la flexión de las extremidades para ejecutar movimientos voluntarios y locomoción. Y número 3, proveer movimientos independientes de los dedos. Ya nombrando estas tres funciones y teniendo claro la neuroanatomía y la distribución de estas vías a nivel de la médula espinal, ya podemos inferir qué vías o cuál es la distribución de los axones que van para cada uno de estas funciones. Número 1, nosotros como somos para mantener la bipedestación, tenemos que tener un centro de gravedad muy estricto en el sentido de que no se puede desplazar porque nos caemos. En todo momento el sistema está regulando la posición de ese centro de gravedad para que se pueda mantener la bipedestación. En el momento de que se genera, por ejemplo, la marcha, ese centro de gravedad se va desplazando. Si los cambios posturales no son adecuados, pues evidentemente nos caeremos. Otra de las características es esto llamados movimientos independientes de los dedos. Y tengan mucho, tengan, presten mucha atención con esos movimientos independientes de los dedos porque tendrán una específica disertación finalizando la clase. Ahora son varias las vías que descienden. Dijimos que habían vías que venían de la corteza y vías que descendían desde el tallo cerebral.
Entonces, la que desciende de la corteza y llega a la médula se denomina córtico-espinal. De corteza, médula. O de spine, como se le dice en inglés. Entonces, las funciones generales de la vía córtico-espinal. Control del movimiento fino de los dedos, fundamentalmente de la mano. El reclutamiento de unidades motoras en el caso de que haya que ejercer fuerza. Recuerden ustedes el concepto de unidad motora que hemos establecido desde nuestras clases de músculo y el concepto de reclutamiento, cuando se reclutan varias unidades motoras. Y la inhibición de los reflejos posturales. Esto es muy importante porque es la única manera de que se permita un movimiento voluntario. Número 2. Las vías córtico-vulvares. ¿Qué sucede con los núcleos que hemos discutido en las clases en neuroanatomía del tallo cerebral, que tienen motoneuronas que inervan a músculos que se encuentran en la cara? Esos núcleos motores operan como si fuese un asta anterior de la médula espinal. Y por supuesto, tienen una inervación de parte de la corteza, la cual permite moverlos a voluntad. Por ejemplo, en este momento que yo estoy dando esta charla, ustedes se dan cuenta que para poder pronunciar el lenguaje se necesita que haya la contracción coordinada de una serie de músculos, y esto solo se logra con la inervación pertinente de los circuitos espinales hacia los núcleos donde se encuentran las neuronas motoras de dichos que inervan a dichos músculos. La vía vestíbulo-espinal lateral, que facilita los reflejos de extensión en contra de la gravedad, es decir, que inerva a los músculos antigravitatorios. La vía retículo espinal pontina, que forma parte de la formación reticular, que recuerden ustedes que la formación reticular está en mesencéfalo, en puente y en bulbo raquídeo. Estas neuronas que se encuentran a nivel del bulbo raquídeo y forman las eferencias reticuloespinales están contenidos fundamentalmente en los núcleos que se denominan ponto oral y ponto caudado, y facilita los reflejos posturales pero en la posición erecta. Y la parte medular de la formación reticular inhibe con influencias corticales los reflejos segmentarios, es decir, los reflejos miotáticos y los reflejos de flexión. La vía vestibuloespinal peromedial interviene en la locomoción, la tectoespinal y la intersticio espinal en la coordinación de los movimientos de los ojos con respecto a la cabeza y al cuerpo, y la rubroespinal en la facilitación de los reflejos flexores y los movimientos de las extremidades superiores. Ahora bien, hemos nombrado una serie de vías y vamos a determinar su ubicación en cada parte. Empecemos por las vías que se encuentran en el tallo. Fíjense ustedes que nombramos las vías vestíbuloespinales. Y las vías vestíbuloespinales las clasificamos como laterales y mediales. Recuerden ustedes los núcleos vestibulares, que parte de ese complejo de núcleos vestibulares habían unos núcleos vestibulares laterales y unos núcleos vestibulares mediales. Los núcleos vestibulares laterales van a dar origen a la vía vestíbulo-espinal lateral y los mediales a la vía vestíbulo-espinal medial. Y aquí ven ustedes cómo descienden por el cordón anterior.
Las vías reticuloespinales, tanto pontinas como de el bulbo raquídeo, va a dar origen a las vías reticuloespinales. Y fíjense ustedes la distribución de la formación reticular en cada nivel. Tenemos una formación reticular mesencefálica que está cercana, por ejemplo, a la sustancia gris que rodea al acueducto. Anteriormente estaría, fíjense ustedes, la sustancia negra. Y aquí estaría la sustancia gris que rodea el acueducto. Anterior a la sustancia gris que rodea el acueducto está el núcleo del tercer par. Esta formación reticular fundamentalmente está relacionada con los ciclos de alerta. Es decir, forman parte del sistema reticular activador ascendente que nos coloca en vigilia. Eso se discutirá cuando se discutan las clases de sueño. Y la formación reticular pontina y la formación reticular medular pues están más hacia regiones caudales, cada una distribuida de acuerdo a su región anatómica. Fíjense ustedes en este esquema donde tenemos nuevamente las vías descendentes, cómo parten neuronas desde la corteza cerebral, fundamentalmente desde el área motora primaria, que es el área 4, y el área premotora, que se clasifica según la clasificación de Brodmann, de área 6, desciende a través de una estructura que veremos más adelante que se llama la cápsula interna y hace sinapsis en las neuronas que se originan a nivel del tallo cerebral. Y también desciende hasta la médula espinal y hace sinapsis, por supuesto, en los segmentos de la médula que controla. Pero fíjense ustedes que también ejecuta sus influencias sobre las motoneuronas superiores que se encuentran en el tallo encefálico. Aquí podemos observar la vía como tal denominada piramidal porque forma parte de las pirámides vulvares o forma las pirámides vulvares. Y fíjense ustedes cómo esa vía desciende y luego se decusa. Y tenemos la otra vía denominada rubro espinal que se clasificaba como parapiramidal porque está al lado de la vía piramidal y también desciende con ella a nivel de las astas laterales, pero se origina en el núcleo rojo. En el caso del núcleo rojo de los humanos, pues no está tan desarrollado como en algunos animales. Y fíjense ustedes la distribución de esa vía piramidal donde pasa por la cápsula interna, desciende, desciende por el mesencéfalo, formando parte de los pedúnculos cerebrales. A nivel de la protuberancia, las fibras que están en la parte anterior de la protuberancia separa esos haces de la vía piramidal y luego se vuelven a reunir a nivel del bulbo formando las pirámides vulvares, luego se decusa y desciende. Hay una parte que no se decusa y desciende también, pero a través de los cordones anteriores. La parte decusada desciende a través de los cordones laterales. El resumen de las vías que acabamos de ver, tendríamos la córtico-espinal, que forma un tracto córtico-espinal lateral y un tracto córtico-espinal anterior, las vías de los núcleos vestibulares que tenemos los laterales y los mediales, las vías que forman parte de la formación reticular medial y de la formación reticular pontina y de la formación reticular vulvar. Tenemos la vía
que viene y forma parte del núcleo rojo, y tenemos otra vía que es muy importante, que es la vía que parte del colículo superior y forma la vía descendente denominada tectoespinal. Esta vía tectoespinal es muy importante sobre todo para los movimientos oculares. Fíjense ustedes que cada una de estas vías tiene su proyección específica en sectores bien delimitados de la sustancia blanca medular. Así tenemos la vía vestíbulo-espinal, la vía córtico-espinal anterior, tenemos la tectoespinal, la retícula espinal pontina, la retículo espinal, la vestíbulo espinal lateral y la retículo espinal medular. Y fíjense ustedes que prácticamente todas están en este cordón anterior, unas más mediales, otras más llevándose hacia lateral. Y la vía rubroespinal y la córtico-espinal lateral están hacia los cordones laterales. Ok. Ya teniendo una descripción anatómica sobre todas estas vías descendentes, es indispensable ahora entender sobre su funcionamiento. Los experimentos hechos sobre las vías fueron fundamentalmente realizados por Sherrington, más o menos a mediados del siglo pasado. Sherrington estableció unas preparaciones en donde se seccionaba varias partes del sistema del encéfalo, pero fundamentalmente a nivel o del tálamo o en varias partes del tallo cerebral. Cada una de esas secciones producía alguna alteración en el animal. Para estos experimentos se utilizaron gatos, como lo pueden observar aquí. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos identificado que la corteza cerebral emite sus axones a través de las vías descendentes. Y que esas vías descendentes van directamente a la médula, pero también regulan la actividad de la motoneurona superior generada a nivel del tallo cerebral. Por eso, lo que nos interesa describir es cuáles son las acciones que ejecutan cada una de estas vías y qué pasa si esas vías se van seccionando. La primera sección que vamos a describir es esta que está marcada con la letra A. En esta sección marcada con la letra A, el nivel de la transección se hace a nivel de los tubérculos cuadrigéminos. Y esa preparación se denomina la descerebración clásica. ¿Qué sucede en la descerebración clásica? Se liberan de las influencias cerebrales o corticales las áreas o los núcleos reticulares, tanto mediales como laterales. Entonces, al hacer esto, se determinó que había una liberación de las áreas laterales. Estas áreas laterales son facilitadoras de los extensores. Y al hacer esto, observamos que esas áreas laterales, al facilitar a los extensores, aumentaban la función como tal de las motoneuronas
alfa y de las motoneuronas gamma. Y el animal adoptaba esta posición. Sherrington lo denominó como una caricatura. El animal quedaba completamente en una rigidez que denominó rigidez por descerebración. ¿Qué sucede? A nivel de la formación reticular medial, donde se encontraba el área reticular inhibidora de los extensores, para inhibir esos movimientos extensores o posturales, necesita la influencia excitadora de la corteza. Y esta área emite neuronas inhibitorias hacia la acción de estas áreas facilitadoras de los extensores. Al quitar la inervación superior, pues estas áreas quedan completamente liberadas y el tono postural es antigravitatorio. Ahora bien, hay otro tipo de lesión que se denomina la preparación de descerebración anémica. ¿Qué se hace? Además de hacer esta transección, se ligan las arterias basilares y se ligan las carótidas. ¿Qué sucede? Al ligar las carótidas, obviamente, en todo el circuito anterior, como lo explicamos en nuestra clase de irrigación cerebral, va a quedar pues sin el suministro de nutrientes necesarios y de oxígeno necesario y por lo tanto va a morir. Y al ligar la arteria basilar, dependiendo, van a haber trastornos en la irrigación del cerebelo. En este caso va a generar una muerte, pero del lóbulo anterior del cerebelo. Y recuerden que en el lóbulo anterior del cerebelo era donde se encontraban el flóculo y el nódulo. Este flóculo y el nódulo establece eferencias inhibitorias sobre los núcleos fastigiales. Y los núcleos fastigiales establecen aumento de los núcleos vestibulares, de la acción de los núcleos vestibulares. También el lóbulo anterior del cerebelo inhibe directamente a esos núcleos vestibulares. ¿Qué sucede cuando se hace esta sección de esta ligadura de las arterias y causa que el lóbulo anterior del cerebelo muera? Pues se liberan los núcleos vestibulares. Y esos núcleos vestibulares van a generar en el animal una postura muchísimo mayor. ¿En qué sentido? Si en la descerebración clásica nosotros cortábamos las raíces posteriores de las motoneuronas, la hiperactividad extensora terminaba. ¿Por qué? Porque se eliminaba el reflejo miotático. En el caso de estos núcleos vestibulares, si se hace eso, pues la inervación continúa. Entonces se llegó acá, se determinó que habían influencias directas sobre las motoneuronas alfa, que en el caso que usted corte las aferencias segmentarias, es decir, las neuronas que ingresan por las astas posteriores y quita el reflejo, pues ya no hay gamma motoneuronas y entonces el segmento medular no tiene información sobre el grado de estiramiento. Eso sería una inervación gamma. Pero si corta y el grado de estiramiento continúa, quiere decir que la situación antigravitatoria continúa, quiere decir que las neuronas que están ejerciendo su acción lo están haciendo directamente sobre las motoneuronas alfa. Y de esta manera fue que se estableció cuáles eran las acciones de cada uno de estos sistemas descendentes.
Ahora bien, hemos afirmado durante nuestra disertación hasta el momento que las motoneuronas superiores provienen desde la corteza cerebral en algunos casos y en otros vienen desde el tallo cerebral. Pero las que provienen de la corteza cerebral, que son las que regulan también a las del tallo cerebral, tienen que venir de alguna parte. Se ha determinado que dichas neuronas provienen fundamentalmente de la capa 5 de la corteza. Y a nivel de la corteza motora primaria, esa capa 5 contiene un tipo de células que son las células más grandes del cerebro, que se denominan las células piramidales de Best o piramidales gigantes. Y esas se pueden encontrar en la capa 5. Fíjense ustedes las distintas capas, repasando las distintas capas del cerebro, tenemos que la capa 1 es la capa molecular, la capa 2 es la granular externa, la capa 3 es la piramidal externa, la capa 4 la granular interna, la capa 5 la piramidal interna y la capa 6 la polimórfica. Clasificando a las cortezas en los distintos tipos de corteza, si ustedes recuerdan la disertación sobre la corteza visual, teníamos una capa 4 que tenía subcapas. Y en esa capa 4 se generaba lo que se denominaba la estría de Gennari. Esa capa 4 es una capa a la que le llegan aferencias. La corteza visual, como es una corteza sensorial primaria, llevan aferencias de los globos oculares que hacen a través de las neuronas ganglionares su escala en el tálamo y llegan a esa corteza las neuronas que se encuentran en los núcleos geniculados laterales. Esta corteza es distinta a aquella, debido a que la capa 4 de esta corteza es extremadamente pequeña. Pero la capa 5 está hipertrofiada, es decir, que es una corteza especializada fundamentalmente en eferencias y en ejecución hacia niveles inferiores. Pueden observar aquí pues las capas sensitivas que tienen una capa 5 pequeña y la capa de la corteza motora primaria que tiene una capa 5 grande. Esas piramidales de Best también tienen en esa capa 5, además de las piramidales de Best, también hay otros tipos de piramidales que son más pequeñas y contribuyen en gran medida a la formación de las fibras que forman el haz córtico-espinal. Esa corteza motora se divide en corteza motora primaria, que se encuentra en el surco precentral antes de la cisura de Rolando, y antes de esa, más anterior o más rostral, mejor dicho, hacia esa corteza, se encuentra la corteza premotora. Haciendo el corte histológico de esas cortezas, podemos observar en la capa 5 a estas neuronas de un núcleo gigantesco que se denominan las piramidales gigantes o de Best. Pero la mayoría de las células o de las neuronas contenidas en esa capa 5 son piramidales, no gigantes, sino normales. Entonces se le denomina no Best o piramidales no Best. Además de encontrar esa área motora primaria y esa área denominada premotora, podemos dividirla a su vez en un área premotora lateral, un área en la cual está el control
de los campos visuales. Y también hacia la parte más inferior tenemos un área que ya colinda con el opérculo frontal, que se llama el área de Broca. Muy importante para el control de la motricidad asociada al lenguaje hablado. Además de esas cortezas, tenemos el área motora suplementaria, el área motora presuplementaria y una corteza denominada la corteza cingulada anterior. Recuerden ustedes que cuando expresamos, cuando vimos la clase sobre irrigación cerebral, por allí pasaban unas arterias. Estas áreas cinguladas están asociadas sobre todo a componentes emocionales de la motricidad. Fíjense ustedes también que en esta corteza motora primaria hay una distribución somatotópica de las partes del cuerpo. Y prácticamente como en las demás partes donde hemos explicado este tipo de distribución, hay una localización muy específica de las áreas en donde se encuentran las motoneuronas que van a inervar los grupos musculares específicos. O realmente no grupos musculares, sino las que van a inervar a las motoneuronas que inervan a esos grupos musculares específicos. Ahora bien, la vía piramidal parte desde la corteza, en esa área motora primaria, también tiene fibras de las cortezas premotoras y tiene fibras de las cortezas sensitivas primarias. Desciende, forma la corona radiada, ¿verdad? Y desciende a través de la cápsula interna. En su descenso va a través de los pedúnculos cerebrales del mesencéfalo. Luego sigue en su descenso y a nivel de la protuberancia dijimos que esos axones se segregaban porque a nivel de esa parte de la protuberancia era atravesada por las fibras cerebelosas. Continuaba su descenso y formaba lo que se denominan las pirámides vulvares. Luego ya en el sitio en el cual se establece el límite entre el bulbo raquídeo y la médula espinal, se decusa. Y eso se denominaba la decusación de las pirámides. Y estaba muy cerca de ese límite entre el bulbo raquídeo y la médula espinal. Recuerden ustedes sus clases de neuroanatomía. Parte de ella cruzaba hacia el lado contralateral y descendía a través de los cordones laterales. Otra parte, sobre todo, que se encontraba más medial en su distribución cortical, en vez de cruzar a nivel de la decusación de las pirámides, continuaba hacia el cordón anterior de la médula y al llegar a su destino, parte cruzaba hacia el lado contralateral y parte inervaba al lado ipsilateral. Fíjense ustedes que en esa distribución, en la cápsula interna, hay distribución somatotópica de esos haces.
Tenemos lo que es la cara, los brazos, el tronco y las piernas. A nivel de los pedúnculos cerebrales ocurre lo mismo. Cara, brazos, tronco y piernas. Y a nivel de los cordones laterales y anteriores de la médula ocurre lo mismo. ¿Qué pasará en los cordones anteriores? Pues va a inervar a la musculatura axial. Entonces vamos a tener solamente el tronco. Y en los cordones laterales va a inervar a pues las extremidades, parte del tronco y las extremidades divididas entre los brazos y las piernas. Las más posteriores o las más posterolaterales serían las que van y llegan hasta las piernas. Y las más anteromediales serían las que llegan al brazo. A nivel del brazo posterior de la cápsula interna, observamos su distribución. Fíjense ustedes cómo en ese brazo de la cápsula interna también encontramos fibras que vienen de la vía visual y auditiva. Tenemos fibras denominadas temporopontinas, fibras sensoriales, frontopontinas y frontotalámicas. Y fíjense ustedes que a este nivel y a cada nivel que va, a nivel del tallo cerebral, da las ramas denominadas corticobulbares a los núcleos motores de los pares craneanos. Y podemos observar a nivel de las pirámides, fíjense ustedes, aquí están las pirámides vulvares, la línea media, el surco bulbo protuberancial, y fíjense ustedes la formación de las pirámides. Aquí estaría la oliva. Aquí está la emergencia del nervio espinal. Ahora bien, tanto las cortezas motoras las cortezas premotoras también emiten fibras hacia la vía piramidal, como lo podemos observar aquí. Y aquí vemos su distribución en los distintos núcleos. Observen ustedes, por ejemplo, la parte motora del quinto nervio, la parte del nervio facial hacia el nervio del hipogloso, etc. Luego de haber establecido estas vías, es importante hacer el estudio ya de la corteza. Ya sabemos que en un corte de esa corteza está organizado fundamentalmente en una corteza que es efectora. Es decir, que tiene una capa 5 muy importante, en donde se encuentran esas neuronas piramidales que no se encuentran en más ningún lado y forman las piramidales de Best. Fíjense ustedes que también a ese nivel de esa corteza motora primaria hay una distribución somatotópica de las relaciones que existen entre las neuronas o los cuerpos celulares de las neuronas y los haces que van a distribuirse a cada lado del cuerpo. A nivel de la parte medial encontramos sobre todo las que van hacia la parte inferior, comenzando por los pies, los miembros inferiores y el torso y todo el tronco. Pero fíjense ustedes que la representación a nivel de la corteza del cuerpo no es proporcional. Porque la mayoría del cuerpo está concentrado aquí. Pero al nivel de la corteza eso representa una pequeña parte. Es decir, que en esa parte del cuerpo lo que se va a necesitar es mantener postura, mantener locomoción
y mantener el equilibrio. De resto, las siguientes partes de la corteza, en el caso nuestro y también en el caso de los simios, está concentrada es en el movimiento de la mano. Y en el caso nuestro particular, en el movimiento de la boca. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos lenguaje hablado y la vocalización eh, eh, se necesita la interferencia de muchos músculos y muy específicamente para generar este lenguaje hablado. Y allí es donde se concentra la mayor parte de las motoneuronas que están en la corteza motora primaria. Esto revela la importancia y, por supuesto, el nivel de especificidad de movimiento que podemos hacer con nuestras manos y con nuestro sistema de pronunciación del lenguaje hablado. Ahora bien, a nivel de la descripción de la corteza, de cómo se organiza a nivel de la mano, fíjense ustedes que aquí tenemos cómo es la organización a nivel de los dedos. Y ven ustedes que, por ejemplo, a nivel de los dedos de la mano, pareciera, los dedos de la mano están rodeados por áreas y zonas, es decir, que no es específicamente las neuronas que se encuentran allí, pareciera que se activaran completamente para dirigir movimientos que generan una conducta que va hacia realizar un fin específico. Y esos movimientos están configurados gracias a la organización cortical de esta manera. Imagínense ustedes, aquí está, por ejemplo, la representación de los dedos de la mano. Fíjense ustedes que están las partes distales, las partes proximales, las que facilitan las partes distales, etc. Solamente todas estas áreas contribuyen al movimiento específico que tenemos en los dedos y fundamentalmente a los movimientos en pinza, que son los de los oponentes del pulgar fundamentalmente y los del dedo índice. Así podemos observar, por ejemplo, la organización de las neuronas que forman los movimientos de musculares de músculos específicos de la mano. Por ejemplo, el aductor del pulgar, el aductor largo del pulgar y el extensor largo de los dedos. Fíjense ustedes cómo están organizados esas neuronas en la corteza motora primaria y van directamente y hacen sinapsis directas con las motoneuronas alfa que inervan a esos músculos. El músculo se llama extensor digital largo. Ahora bien, en la organización de esa inervación específica, recuerden ustedes el asta anterior y esto está más lateralizado, es decir, que va hacia músculos que están más lejos en las extremidades.
Fíjense ustedes cómo ingresan las motoneuronas que vienen de la corteza motora primaria a inervar esos pool de motoneuronas que van a inervar a esos músculos. E inerva a los músculos directamente y también inerva a los músculos extensores, en el caso de que los músculos sean extensores, e inerva a motoneuronas, interneuronas inhibitorias que van a inervar, por ejemplo, a músculos flexores. Y eso desactiva al pool de músculos flexores y permite, por ejemplo, la extensión. Para hacer este movimiento sería lo contrario. Ahora bien, muchos experimentos se han realizado para determinar cuál es el funcionamiento de esas neuronas de la corteza primaria. Aquí observamos este experimento. Tenemos primero a un mono entrenado en el cual tiene un armazón que impide que haga movimientos con el antebrazo y que los movimientos estén solamente concentrados a nivel de la mano. Y el movimiento que va a realizar es hacer la flexión de la mano para mover esta palanca. Cuando el mono realiza el movimiento de flexión, como ustedes lo pueden ver aquí, observen ustedes que a nivel de los flexores de la mano hay actividad electromiográfica y a nivel de los extensores no. A este mono se le colocó un electrodo a nivel de la corteza motora primaria y en donde se encuentran las neuronas de la muñeca. Fíjense ustedes que cuando el mono realiza la flexión de la muñeca, pues esta motoneurona se activa antes de que ocurra el movimiento. Y durante el movimiento se activa, pero en menor forma. Cuando se mantiene flexionado, pues su actividad es constante, pero es menor que antes de ejecutar el movimiento. ¿Qué sucede si ahora a esa palanca se le agrega una polea y se le coloca un peso? Es decir, que ahora el mono no le va a ser tan fácil mover la palanca, sino que va a tener una resistencia a ese peso una resistencia al movimiento de esa palanca a través de el peso que se le colocó. Fíjense ustedes que cuando se hace esto, la motoneurona tiene una activación muchísimo mayor antes de que ocurra el movimiento y también durante todo el movimiento, mucho mayor que sin tener el peso. ¿Por qué ocurre esto? Recuerden ustedes el fenómeno de reclutamiento. Entonces, para poder mover ese peso, necesita reclutar más unidades motoras que permitan establecer la fuerza para mover dicho peso. Es decir, que cuando se va a ejercer un movimiento y la estructura a la que se vaya a mover opone resistencia, la motoneurona establece un nivel de disparo mucho mayor y esto contribuye, por supuesto, al reclutamiento de unidades motoras.
¿Qué sucede si ahora, en vez de colocarle el peso en contra del movimiento de la polea y contra del movimiento de la palanca, perdón, lo colocamos a favor del movimiento de la palanca? Fíjense ustedes que el mono, a pesar de que tiene la palanca atrapada con sus manos, pues el movimiento lo hace el sistema y no ocurre contracción muscular de los flexores, sino que más bien ocurre antes contracción muscular de los extensores, y esa contracción muscular de los extensores viene dada por los reflejos miotáticos. Una vez que se hace el movimiento no ocurre nada, y cuando ya se va a finalizar vuelve la contracción de los extensores. La neurona no dispara. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos con todo esto? Número uno, que el movimiento voluntario hay activación de las motoneuronas antes de que se ejecute el movimiento. Número 2, cuando el movimiento se hace en contra de una resistencia, la actividad de la motoneurona que está en el área motora primaria encargada de realizar ese movimiento es mucho mayor y es más sostenido durante todo el intervalo del movimiento. Y número 3, cuando otra parte externa hace el movimiento, pues la motoneurona no se activa. Y el movimiento se hace simplemente por inercia. Otro experimento se hizo a través de un mono entrenado en el cual también se le inserta un electrodo a nivel de la corteza motora primaria y se entrena para que haga un movimiento donde prenda la luz. Los bombillos se colocan pues en una circunferencia en donde están señalados 0 grados, 90, 180 y 270 grados. Y se investiga pues cuál es el rango de movimiento para esa neurona específica que se está investigando, a ver si reacciona o no cada vez que se establece el movimiento hacia un ángulo específico. A esa que se investigó se determinó que era o reaccionaba con muchísimo mayores potenciales de acción cuando la iluminación o el movimiento, cuando la iluminación estaba entre 90 y 225 grados. Es decir, que el movimiento se ejecutara en ese nivel. Y fíjense ustedes el tren de potenciales de acción que genera. Cuando los bombillos prendían hacia un lado contrario de esa motoneurona, fíjense ustedes que existía un silencio por parte de ella. Y no ejecutaba o no disparaba, mejor dicho, potenciales de acción. Cuando la luz prendía hacia este lado y el movimiento se ejecutaba entre 45 grados y 315 grados. Prácticamente la neurona estaba silente, esa en particular. Obviamente habrán otras que sí estarían disparando. Esto quiere decir que las motoneuronas se activan con la direccionalidad del movimiento. Hay unas que se activan pues con una dirección de movimiento y se apagan si la dirección del movimiento es contraria y viceversa. Entonces, estas motoneuronas tienen direccionalidad para su activación. Ahora bien, investigando la función de otras áreas del cerebro, sobre todo en el área motora suplementaria y las áreas premotoras, se consiguieron estas neuronas denominadas en espejo.
¿Qué hacen estas neuronas en espejo? Aquí tenemos al experimentador, el cual está con una bandeja y tiene comida del animal. El animal lo está mirando y tiene electrodos de registro en esas áreas, directamente a nivel extracelular. El animal observa cómo el investigador coloca la comida sobre la bandeja. Cuando el animal está observando esto, fíjense ustedes que hay una serie de disparos de potenciales de acción. Cuando el animal ejecuta el movimiento, pues los trenes se hacen muchísimo mayores. ¿Qué pasa ahora si el investigador, en vez de colocar el alimento del animal sobre la bandeja con la mano, lo hace con un instrumento? Fíjense ustedes que a nivel de esas áreas la respuesta neuronal es nula. Pero cuando el mono toma el alimento, la respuesta es similar a el experimento número 1. ¿Qué quiere decir o qué conclusiones se llegan con estos experimentos? Las conclusiones a las cuales se llegan con estos experimentos es que hay unas neuronas que al observar el movimiento lo simulan. Y este parece ser el sustrato del aprendizaje cuando uno observa conductas de otro. En este caso, el mono está observando el movimiento de la mano del investigador y está generando patrones de activación que pudiesen simular la activación o los pasos que hay que dar para realizar dicho movimiento. Estas neuronas en espejo también se han relacionado con la empatía y al parecer están alteradas en ciertos síndromes como los de espectro autista. Ahora bien, las conexiones corticales necesita el cerebro, además de generar un movimiento voluntario, necesita en todo momento para generarlo saber cuál es la posición del cuerpo con respecto al ambiente, si el cuerpo está en bipedestación, cuáles son las posiciones de los miembros, cuáles son las posiciones de los ojos, cuáles son la información que viene del ambiente a través de la vista, etc. ¿Y qué sucede? Pues todas estas áreas de asociación sensitiva se relacionan con las cortezas, sobre todo con las cortezas premotoras para la planificación del movimiento. Fíjense ustedes dónde están las cortezas visuales que se relacionan con las cortezas parietales posteriores. Recuerden que ustedes que allí era que se establecía el dónde estaban los objetos alrededor de el cuerpo. Por ejemplo, tenemos todo lo relacionado con las sensaciones profundas, es decir, dónde está la ubicación de los miembros y el grado de actividad muscular por parte de los músculos. Y todo esto va hacia la corteza premotora. Allí se planifica todo lo relacionado al movimiento y de allí se le dan las órdenes ejecutivas a la corteza motora primaria para iniciar el movimiento. Recuerden ustedes que desde estas cortezas premotoras también descienden fibras a través de ese haz córtico-espinal y regulan cada paso y cada
parte de las neuronas que se encuentran aguas abajo, es decir, a las neuronas de ejecución, que sería la motoneurona alfa, y contribuyen a los circuitos en los cuales se asocian a esas neuronas y a esos reflejos a través de interneuronas excitadoras e inhibidoras. Fíjense ustedes que no solamente tienen axones motores la vía córtico-espinal, sino también tiene axones de las cortezas sensitivas. Y esos axones de las cortezas sensitivas van a ir a regular las aferencias que van directamente hacia los haces espinotalámicos. Y lo podemos observar aquí. Es decir, que en el empaquetamiento de esa vía córtico-espinal vamos a encontrar axones que se generan en la corteza sensitiva primaria. Y por supuesto los axones motores que van a generar los circuitos de cómputo en esas astas anteriores, generando el movimiento como tal. Vean ustedes las acciones directas sobre las motoneuronas, pero estas acciones directas sobre las motoneuronas van a ir solamente hacia las neuronas que inervan a los músculos de las manos, y de resto van a ser a través de interneuronas excitatorias o inhibitorias, como lo pueden observar aquí. Inervarán interneuronas tipo 1A o circuitos también reverberantes como los circuitos de Renshaw, que son también inervados por la misma motoneurona alfa. Finalmente, pues las vías también tendrán otros circuitos adicionales de regulación que veremos en próximas disertaciones, los cuales están formados por el cerebelo y los ganglios basales. Ustedes observan aquí las diferencias del cerebelo y de los ganglios basales, que llegarán al tálamo y allí establecerán circuitos de retroalimentación modulando las aferencias que parten del tálamo hacia las cortezas premotoras, también hacia las cortezas sensitivas, y todo esto será un gran sistema de cómputo que al final determinará cuál es la aferencia que se va a ejecutar y en qué medida. Ahora bien, obviamente estas vías pueden ser objeto de lesiones y hay la división entre las acciones que ejecutan las vías superiores y las acciones que ejecutan las vías inferiores. Y podemos dividir estos síndromes en síndromes de la motoneurona superior y síndromes de la motoneurona inferior. ¿Qué sucede en los síndromes de las motoneuronas inferiores? Hay debilidad o parálisis. ¿Por qué? Porque recuerden que la motoneurona alfa es la vía final común. Si la motoneurona alfa se daña, pues se interrumpe la conexión entre el sistema nervioso y el músculo. Y al interrumpirse eso, pues el músculo queda sin inervación y no se puede controlar. ¿Qué sucede al quedar sin inervación? Cuando nosotros discutimos sobre la inervación del músculo y también discutimos sobre la sinapsis neuromuscular, afirmamos que la sinapsis neuromuscular no era únicamente una conexión sináptica que generaba un potencial de placa terminal, sino que también generaba efectos tróficos sobre el músculo. Un músculo denervado se atrofia. ¿Por qué? Porque no tiene los factores que secreta esa motoneurona alfa que permiten tanto a la sinapsis neuromuscular como
que el músculo permanezca en un grado de contracción y de uso que permita que permanezca su volumen muscular. ¿Qué sucede con los reflejos? Al interrumpir algún elemento del arco reflejo, simplemente el reflejo queda abolido. Y si se impide la vía final común, pues mucho más. ¿Qué signos y síntomas específicos podemos establecer? Las fasciculaciones y las fibrilaciones. ¿Qué sucede? Al esas neuronas, a esas células musculares estar desprovistas de la acetilcolina secretada por la motoneurona alfa, pues cualquier pequeña cantidad de acetilcolina que llegue va a generar gran despolarización del músculo y va a quedar muy sensible a la acetilcolina. Esa es una de las teorías que se refieren a las que causan las fibrilaciones. Que va a haber también disminución, obviamente, del movimiento voluntario, porque ese músculo está completamente desconectado de la neurona que lo controla. ¿Qué pasa con los síndromes de la motoneurona superior? En los síndromes de la motoneurona superior, el circuito inferior está intacto. Va a haber debilidad. ¿Debilidad por qué? Porque simplemente no está bajo control de los centros superiores la musculatura que realiza cualquier acto motor. Y como lo vimos en los experimentos anteriormente citados, pues al no estar bajo el control, pues no habrá el reclutamiento que se ejecutaba, por ejemplo, cuando había resistencia a el acto motor. No va a haber atrofia o va a ser muy pequeña. ¿Por qué? Porque la sinapsis neuromuscular está conservada y el elemento trófico se conserva. Los reflejos van a estar hiperactivos debido a que la parte que abole los reflejos está cortada. Entonces los reflejos están liberados y pues se establecerá una condición denominada hiperreflexia. Cuando se interrumpe las vías hacia la médula, hay un periodo inicial que se denomina shock espinal, y en ese periodo inicial denominado shock espinal va a haber una atonía, va a haber hiporreflexia, pero después que se genera una recuperación, va a tener el paciente una hipertonía y una hiperreflexia. Va a haber síndromes de Babinski y clonus. El clonus se produce por esa hiperreflexia y cuando se estimula el clonus, por ejemplo, en los miembros inferiores, en los pies, y se causa una dorsiflexión del pie, va a observar cómo el pie hace unos movimientos similares a los temblores por repetidas veces. Eso es lo que se denomina clonus. Va a haber el signo de Babinski, que el signo de Babinski lo podemos observar en los niños hasta los 2 años de manera normal, y eso es cuando hay interrupción sobre todo del tracto piramidal. Y van a ver, no se van a poder ejecutar los movimientos finos y los movimientos gruesos, la motricidad gruesa, pues va a estar afectada también, pero en menor medida obviamente que la motricidad fina. Un ejemplo de las lesiones
en los tractos ya córticos vulvares. Recuerden ustedes que los núcleos de los pares craneales, que son motores, actúan como si fuesen unas astas anteriores de la médula. ¿Qué sucede aquí? Por ejemplo, en el nervio facial. Hay nervios que tienen inervación bilateral. En el caso del nervio facial, hay inervación bilateral, pero en la parte superior del núcleo. En la parte inferior, no. Cuando hay lesión de la motoneurona superior, se va a observar que, por ejemplo, si la lesión es del lado izquierdo, observen ustedes que ¿qué sucederá? Pues la motoneurona del lado izquierdo queda interrumpida. Pero como el núcleo del facial recibe hacia la parte superior inervación de ambas, pues la del lado derecho va a suplir esa inervación. Es decir, que los músculos inervados por la parte superior del núcleo del facial van a quedar con una motricidad indemne. Y en ese caso, son los músculos frontales. Fíjense ustedes. ¿Qué sucederá con los de la parte inferior? Los de la parte inferior solamente vienen inervados por el lado contralateral. Cuando los de la parte inferior, si el lado se ve afectado, obviamente los músculos de la parte inferior, que sería el orbicular de los labios, todos los músculos de la expresión facial van a estar afectados, pues van a quedar en plejía, van a quedar inmóviles. Y esto es lo que observamos aquí. Va a tener una parálisis inferior, pero superior no. Entonces, el paciente, usted le puede pedir, usted cuando le pide que se ría y que haga de esta forma, el paciente va a poder contraer los del lado de los músculos del lado no lesionado y no va a poder contraer los del lado lesionado. Pero cuando usted le dice al paciente que suba las cejas, el paciente lo va a poder hacer. ¿Qué sucede si hay una lesión en el núcleo del facial completo o en el nervio como tal? Pues van a estar afectados tanto los músculos de la parte superior como los músculos de la parte inferior. Y va a tener una parálisis facial completa. Esa es la manera de que ustedes pueden, por ejemplo, diferenciar una parálisis de una motoneurona superior por daño en una motoneurona superior que una parálisis por una motoneurona inferior. Como conclusiones tenemos: las vías descendentes son nombradas de acuerdo al sitio de origen y terminación. Hay dos tipos de motoneuronas superiores: las generadas en la corteza frontal y las generadas en el tallo cerebral. Entre las generadas en la corteza frontal se encuentran la vía córtico-espinal y la vía córtico-vulvar. Entre las generadas en el tallo cerebral se encuentran la vía vestíbulo-espinal, retículo-espinal, tecto-espinal y rubro-espinal. El tracto córtico-espinal contiene varios tipos de fibras de neuronas que se originan en diferentes partes de la corteza cerebral. El tracto córtico-espinal se divide en un tracto lateral y uno anterior. Las vías superiores inciden directa o indirectamente sobre las motoneuronas alfa y también sobre las gamma, incidiendo sobre los reflejos medulares, la postura y los movimientos voluntarios. Las lesiones de las vías descendentes causan signos que permiten establecer el sitio de la lesión.
Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube Fisiología ULA, que lo pueden conseguir como @Fisiología ULA. Suscribirse, darle like si les ha gustado la información para que el algoritmo de YouTube lo comparta con las personas que estén interesadas en este tipo de información y compártalo entre ustedes para que a todos ustedes llegue. Ha sido de verdad un enorme placer para mí compartir con ustedes el maravilloso mundo de la fisiología y espero verlos en una próxima oportunidad en donde estaremos discutiendo sobre los circuitos de los ganglios basales y del cerebelo. Hasta entonces.